Bienvenidos a News al Día con Gelmari Rivera, esta servidora como cada semana a través de newspr.com y todas nuestras plataformas digitales NewsPR Digital. Y bueno, como cada semana precisamente traemos un resumen de las informaciones de las mayores noticias que ha trascendido en el país. Principalmente hubo una de gran notoriedad que se fue viral a través de todas las redes sociales. Hablamos de la suspensión que hiciera el arzobispo de San Juan al padre Tito, un sacerdote muy querido de la comunidad y la parroquia Estela Maris en Condado, con la cual muchos feligreses se tiraron a la calle recogiendo firmas solicitando que nuevamente se ponga al servicio de la comunidad el padre, como pueden apreciar. Bueno, el arzobispo metropolitano de San Juan, Roberto González Nieves, suspendió el padre Antonio José Vázquez, el nombre de padre Tito, porque recibió una serie de denuncias donde alegadamente el sacerdote Tito estuvo realizando homilías bajo presuntamente los efectos del alcohol. Inclusive entre uno de ellos se habla de una misa funeral, un servicio de misa general, entre otros incidentes. Estas denuncias fueron realizadas por otros sacerdotes de la comunidad, César Santos, así que por ello se basa el arzobispo en suspender a padre Tito. Sin embargo, los feligreses, tal y como les adelanto, se tiraron a las calles esta misma semana recolectando firmas durante 2 a 3 días en contra de la determinación si buscan que el sacerdote acuda a un centro de rehabilitación y se recupere porque saben de un problema presuntamente de uso del alcohol. Así que veremos a ver lo que acontece. Por lo pronto, el arzobispo, tras la exclusiva de NewsPR Digital, lo único que hizo fue poner al servicio público la carta que tuvimos nosotros en primicia indicando que fue suspendido el padre Tito. Esto no ha sido bien visto por la comunidad porque lo quieren muchísimo, pero habrá que ver qué trasciende en las próximas semanas. Bueno, y en otras informaciones, la gobernadora defendió la designación de Sayira Jordán como presidenta de la Universidad de Puerto Rico. El nombramiento lo realizó la primera ejecutiva para la UPR y destacó que es la primera mujer en ocupar el cargo. Esto a nadie le tiene que sorprender porque la primera ejecutiva desde el inicio y siempre durante el año electoral y campaña dijo que reafirmaba su compromiso en que más mujeres estuvieran a la disposición del servicio público. Sin embargo, hay uno que otro que no le agradó la determinación, entre ellos el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Vamos a ver parte de las expresiones. Sobre la presidenta de la universidad, que usted se manifestó a través de las redes en contra de su... Bueno, yo creo que no es la mejor opción. Punto. Yo no ¿Por creo, qué? ¿Por qué? No tiene el carácter, no tiene la información. ¿No una buena PNP? La información. Y bueno, esto no se quedó ahí porque la primera ejecutiva, luego de las expresiones que hiciera el presidente del Senado, reiteró su compromiso a trabajar, ¿verdad?, con Sayira Jordán como nueva presidenta de la UPR y que se llevó a cabo un proceso amplio en el cual ella salió airosa. Así que tenemos ahí a Jordán. By the way, la UPR también graduó más de 2,000 estudiantes. El recinto de Río Piedras, enhorabuena, muchos de ellos muy contentos, terminan una etapa universitaria, así que muchísimas felicitaciones. En otras informaciones, el secretario de Hacienda informó los días de venta sin IVU para la compra de materiales y uniformes escolares para el próximo año escolar, no tan solo para este primer semestre, sino también para el año que viene. El nuevo curso semestre será desde la medianoche del viernes 18 de julio hasta las 11:59 de la noche del sábado 19 de julio. Así que anote por ahí la fecha, viernes 18 y sábado 19 de julio, para aprovechar la venta sin IVU y comprar todos los materiales, el bulto de la escuela, la goma, los lápices de colores, los lápices regulares, así como también los uniformes. Pero recuerde que las hebillas, las decoraciones del cabello, decoraciones de uniforme no están exentos del IVU, ¿ok? Así que simplemente para lo que es todo material escolar. Además, para el segundo semestre escolar, que comienza en enero, las ventas exentas comenzarán a la medianoche del viernes 2 de enero y se extenderá hasta el sábado 3 de enero. Así que ya tienen las dos fechas, viernes 18 de julio y sábado 19 para este semestre de ahora, y para enero, el 2 de enero y 3 de enero, ventas sin IVU en Puerto Rico para la compra de materiales escolares, así como los uniformes escolares.
Bueno, y por otra parte, hubo también una serie de controversias y es que la que todavía es alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, ¿verdad? Ella está siendo todavía parte de ese proceso legislativo, todavía no ha sido confirmada para ocupar la vacante de secretaría del Departamento de Estado. Y en un momento dado, ella solicitó un informe para saber si se podía mantener como alcaldesa de Gurabo y simultáneamente como jefa del Departamento de Estado de ser confirmada, algo que trajo un revuelo mayor. Sin embargo, la gobernadora Jennifer González Colón aclaró y confirmó esta semana que Rivera Santana solo va a ocupar el cargo de secretaria del Departamento de Estado. Vamos a ver las expresiones. Pero tuve una conversación con ella y está clara de que solamente va a ocupar la Secretaría de Estado. Ahí tiene suficiente taller, ¿verdad? Y ciertamente eso, una vez sea confirmada por la Cámara, ella presentará su renuncia. Y bueno, Rosachely Rivera viene a este ruedo. Él dice que a veces que la tercera es la vencida porque oficialmente en mayo fue que se llevó a cabo ese proceso de su nombramiento y de ser confirmada por el alto cuerpo legislativo, así como la Cámara de Representantes. Ya pasó por el Senado, debo decir, le falta la Cámara de Representantes. Ocupará la vacante dejada por Verónica Ferrajoli tras recibir acusaciones de incumplir presuntamente con la erradicación de planillas y también la vacante que en algún momento iba a tener Arthur Garfer, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, porque no contaba con el término constitucional de residencia en Puerto Rico para poder llenar esa vacante de Verónica Ferrajoli. Pero la alcaldesa de Gurabo, todavía alcaldesa de Gurabo, sí cumple con el término. Así que habrá que ver lo que acontece. El viernes ya se lleva a cabo hoy el proceso de vista de evaluación de nombramiento de Rosachely Rivera en la Cámara de Representantes, qué tienen que decir y cómo seguirá este proceso legislativo. Y bueno, el Tribunal Supremo ordenó cárcel para acusada por muerte de Justin Santos de Landa. Ustedes se recuerdan el hermano de Arcángel que murió en un accidente de tránsito, presuntamente a manos de una conductora en estado de ebriedad. Ella es Mayra Nevares. Bueno, pues el Tribunal Supremo decidió desestimar la apelación que hiciera la defensa de Mayra Nevares Torres porque ella intentaba evitar cumplir la condena de cárcel, 15 años de cárcel que cobró la vida de Justin Santos. Hay que recordar que en el Tribunal de Primera Instancia se le impuso una sentencia de 15 años de restricción domiciliaria. O sea, iba a estar en grillete en su casa cumpliendo la pena. Sin embargo, subió este caso al apelativo por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público dijo que no, que tiene que cumplir cárcel. Ella lo eleva hasta el Tribunal Supremo para la revisión, pero el Tribunal Supremo ya determinó esta semana, mira, te voy a desestimar y no voy a ver este caso, así que se mantiene final y firme la decisión de la revocación que hiciera el Tribunal de Apelaciones, que básicamente ahora el arresto domiciliario no puede llevarse a cabo y tiene que cumplir cárcel. Claro está. Esto no es un proceso de que ya ellos determinaron que tiene que cumplir cárcel y ya hoy está en la cárcel. Hay un proceso, ¿verdad? Y también una citación por parte de las agencias pertinentes para que entonces se entregue a las autoridades y comience a cumplir dicho término. Bueno, y de otra parte también hay varios asuntos y noticias estas semanas que han transcurrido económicamente, como la formación de un nuevo presupuesto para el siguiente año fiscal, que la gobernadora dice que es un hito histórico por contar con la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal y que se acerca ya la fecha del inicio de los conciertos del reggaetonero Bad Bunny. Y entre otros asuntos, quiero darle la cordial bienvenida al economista y director ejecutivo de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, Heriberto Martínez. Gracias por unirte a nosotros. Gracias, Elmari, por la invitación y siempre disponible para estar en estos espacios y discutir los temas importantes para el país. Bueno, vamos a arrancar con esto del presupuesto, porque en un momento dado el presupuesto tuvo un contrapiés, ¿verdad? En la legislatura, porque había que hacer una serie de enmiendas, sin embargo, fueron aprobadas durante horas de la noche y luego al siguiente día ya la gobernadora estaba estampando su firma para lo que representa este próximo año fiscal. La mandataria estuvo diciendo que esto es algo histórico porque contó con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal, así como la Asamblea Legislativa. Pero en términos económicos, estos 13,000 millones de dólares del Fondo General, ¿son positivos para Puerto Rico? Mira, hay varias cositas que matizar y la gobernadora tiene que tener mucho cuidado. Ya para el año 2000
2021 se aprobó el presupuesto del año fiscal 2022. En aquel momento yo era el director de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes y contó también con el aval de la Junta, pero cuando nosotros argumentamos que ese presupuesto fue un presupuesto balanceado, equilibrado, bajo los parámetros de promesa, la Junta en aquel momento después trajo un argumento de que había que esperar por los estados auditados. Así que qué bueno que ya tenemos en esta administración el primer presupuesto aprobado en Cámara Senado, firmado por la gobernadora. Ahora hace falta el visto bueno de la Junta, pero cuidado que eventualmente la Junta puede decir hacen falta los estados auditados para que este cuente como el primer presupuesto balanceado dentro de la ley promesa que comience el conteo para la salida de la Junta y la terminación de la ley promesa en Puerto Rico. Pero hemos visto que ellos han mantenido cierta comunicación. Al principio del inicio del cuatrenio eran cartitas o uno que otro comentario a través de los medios de comunicación. Sin embargo, sí lograron sentarse y llegar a un consenso en este particular. Así que eso representaría... Y aplaudir, eso es positivo. Por eso digo, lo que digo es cuidado con establecer ya un hito, una conquista, porque hay que seguir trabajando con respecto a lo que son los estados auditados para saber si realmente los ingresos fueron los ingresos que fueron y los gastos fueron los gastos que se presupuestaron. Pero dicho eso, desde el punto de vista del presupuesto, el presupuesto general de 13,000 millones de dólares no es lo que me preocupa. Ahí está los retiros, lo que va para el Pay As You Go, como lo que va para el fideicomiso. Ahí están los 560 millones de dólares para OPR, que con respecto al año pasado, en términos de presupuesto no recurrente, son 60 millones de dólares menos, así que eso también se tiene que conversar próximamente. Está el tema de los municipios, que también son, lo vamos a hablar más adelante, pero un sector bien afectado. Lo que a mí me interesa de este presupuesto como economista para poder analizar el impacto no es tanto este presupuesto de los 13,000 millones de dólares, sino lo que se conoce como presupuesto consolidado. En eso iba a entrar. Incorpora también el de la partida de fondos federales. Porque en total, según las expresiones que hicieran, el consolidado supera los 32,000 millones de dólares, incluyendo fondos estatales y federales. Y ingresos propios, eso está por verse. Porque, insisto, hay un montón de partidas de fondos federales que la administración Trump le ha puesto detente y el presupuesto federal para saber qué asignaciones futuras vienen para Puerto Rico termina aprobándose en septiembre, octubre del año 2025. Así que una economía como la de Puerto Rico, que es tan dependiente de los fondos federales, la partida importante que tenemos que analizar su impacto va a ser esa partida de fondos federales, si van a llegar con la misma velocidad y con la misma cantidad de asignaciones de fondos que en años pasados, o si realmente se va a cumplir la propuesta de la administración Trump de que los fondos federales y los recortes federales sean bien profundos para bajar el gasto público estadounidense. Bueno, y alineado con lo que es este nuevo presupuesto, también hay que contar con ese dinero de famoso rescate financiero, ¿no? Que se ha vuelto viral, esas expresiones que hiciera la primera ejecutiva, para ayudar a ciertos municipios que se encuentran en una crisis económica y que no llegarían hasta el 30 de junio, o sea, ya en los próximos días, para poder tener cubiertas las finanzas. Esto trajo consigo, miren, ahí lo pueden ver, encontronazos entre alcaldes del PNP y del PPD, porque dice que la distribución no fue justa para cierto grupo de primeros ejecutivos municipales, ¿no? En cuanto a la cantidad, y que hay municipios que tienen un superávit, recibieron dinero, y otros como Comerío que no recibieron ni un centavo y que posiblemente tenga que cerrar sus puertas antes del 30 de junio. ¿Cómo lo ves? Sí, ese tema es bien tenso, tanto para el país como para los creadores de política pública, porque la realidad es que nuestro modelo municipal es distinto al de los Estados Unidos y tenía diferentes fuentes de financiamiento, pero el principal era una cosa, Gelmari, que se llamaba el Fondo de Equiparación. En términos bien simples, el Fondo de Equiparación no es otra cosa que un fondo donde los municipios que generan más ingresos aportan para distribuirlos entre municipios que generan menos ingresos. ¿Estamos viendo las consecuencias de la falta de un fondo de equiparación? Totalmente, porque eso fue lo que se eliminó por parte de la Junta de Control Fiscal. La Junta entendía que los municipios tenían que ser autosuficientes a nivel presupuestario, pero me parece, y esto se intentó explicar a la Junta varias veces, ellos no quisieron comprar el argumento, si la gente no puede conseguir sus servicios, los ciudadanos
no pueden conseguir sus servicios en Comerío, van a ir a Calley. Si no los pueden conseguir en Gurabo, en San Lorenzo, van a ir a Caguas. O sea, que el fondo de equiparación favoreció la eliminación del fondo de equiparación, quiero decir, favoreció a un grupo pequeño de municipios, San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina, Caguas, Dorado, Rincón, creo que Ponce también, pero afectó adversamente cerca de 40 municipios. Entonces, ¿qué ocurre? Al eliminar el fondo de equiparación, al acabarse los fondos federales, particularmente los que tenían que ver con el huracán María y con el COVID-19, los municipios ahora se enfrentan a una situación donde sus ingresos no son suficientes ni siquiera para cubrir la nómina municipal. Te quiero dar un ejemplo concreto, no voy a mencionar el municipio, menciono la región, el sureste. Para el 2020 había un municipio en el sureste de Puerto Rico que el fondo de equiparación era el 85% de su presupuesto. O sea que los ingresos que generaba por patente, arbitrio e IBU municipal solamente era el 15% de su ingreso. Oh. Ese municipio no va a poder llegar a fin de mes. Habrá que ver entonces qué es lo otro que se está discutiendo, que el dinero disponible se distribuya lo más equitativamente entre la necesidad que puedan tener los ciudadanos de los diferentes municipios. Y aquí viene un punto importante, Germarí. El asunto es que cuando yo veo los números, aunque alcaldes del Partido Popular argumenten que hay un trato desproporcional a favor de los alcaldes PNP, aún la partida que le está llegando a los municipios del PNP es insuficiente. O sea, que eso también se tiene que poner sobre la mesa porque quizás sirva para pagar nómina y poder cerrar el año fiscal, pero el propósito fundamental de los municipios, que es dar servicios a los ciudadanos, pues en ese sentido estamos viendo que va a ser bien difícil tanto para municipios del Partido Nuevo Progresista como para municipios que tengan alcaldes. En primera instancia, la primera ejecutiva había dicho que iban a ser 35 millones. Posteriormente se identificaron solo 24.7 millones porque la Junta va a mantener en la Oficina de Gerencia y Presupuesto una reserva, ¿no? Para llegar a esa totalidad de ese rescate financiero. Parte de las expresiones que hicieran también formulan, según los alcaldes populares, mira, le dieron dinero a municipios en superávit, le dieron dinero a municipios que sí pueden llegar al 30 de junio, sin embargo hay otros como Cuamo y Morovis que no tienen chavo, o sea, no pueden llegar. ¿Qué se le puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No, ahí ya hay un tema de controversia política. No sé si por la vía de los tribunales haya quizás algún tipo de recurso que estos municipios puedan llevar argumentando desigualdad o argumentando discrimen porque son municipios de un partido de diferentes signos, pero desde el punto de vista de lo que es el presupuesto, que es la ley más importante que aprueba cada país y jurisdicción, muy difícil que se puedan hacer cambios, sobre todo ahora que ya la gobernadora lo firmó y lo convirtió en ley. Por otra parte, esos 35 millones que fueron identificados y solo 24.7 millones van a ser entregados a diversos municipios en Puerto Rico. ¿Vienen siendo ese rescate financiero, entre comillas, un tipo de fondo de equiparación que habían eliminado? No, la diferencia es que el fondo de equiparación era una transferencia de los municipios más ricos a municipios con menos recursos. Ahora, en este caso, ese dinero sale del fondo general, o sea, que sale directamente de los contribuyentes. Así que un municipalista como yo no tengo problemas en que el gobierno central aporte a los municipios, porque la realidad es que hay muchos municipios que están haciendo tareas que le tocan al gobierno central y no se les está remunerando por eso. Incluso en algún momento tuvimos una ley 29, la Junta la declaró nula, que esa ley 29 lo que buscaba era eso, que todos los municipios pudieran hacer la lista de aquellas competencias que le tocaban al gobierno central, pero que los municipios entonces estaban acogiendo. Recuerdo que era para intercambiarlo por la deuda que los municipios tenían con ACES y de esa manera liberar liquidez para que los municipios pudieran continuar operando y haciendo servicios. Claro está, también tengo que decirlo, que aunque ideológicamente yo soy un municipalista convencido, también es cierto que en ese cuatrienio 2017-2020 más de creo que 10 u 11 alcaldes de ambos partidos políticos fueron imputados o hallados culpables. No sé si recuerdas que hasta hubo un video de un exalcalde, un video lamentable, un exalcalde que en lo personal me parecía un gran tipo, cogiendo dinero dentro del carro en una bolsa para favorecer ciertos contratos políticos, ¿no? O sea que también los alcaldes tienen que pasar por un proceso de reflexión y de transparencia, porque aunque habemos personas que entendemos el rol de los municipios y estamos a favor
de defender los presupuestos municipales y las aportaciones del Estado a las arcas municipales. También es cierto que es a veces difícil cuando tenemos de 78 alcaldes, 10, 11 alcaldes que, pues, de nuevo, fueron imputados por corrupción. Pero dentro de los partidos, ¿verdad? Han tomado esa rigurosidad en términos generales con todos los partidos de la forma en que presentan estos primeros ejecutivos o candidatos a liderar una poltrona municipal, el hecho de poder llevar a cabo ese liderazgo sometiendo sus estados financieros, pero eso también dentro de lo que es la moral de cada funcionario público. Sin embargo, algo que sí llama la atención con esto del rescate financiero y con el nuevo presupuesto para el próximo año fiscal es el hecho de la necesidad de más fondos, pero también en las redes sociales está esta controversia y este gran cuestionamiento. ¿Hace falta consolidar municipios para poder atemperar la crisis que enfrentan hoy día? Ese tema es bien importante porque ese es un sentido común muy habitual de nuevo, tenemos 78 municipios en un territorio tan pequeño. ¿Cuántos hacen falta? Quizás hacen falta 60, 50. Ese debate va a estar ahí. Siempre mi recomendación a todos los partidos políticos y a los alcaldes, que en este momento los incumbentes son todos o del Partido Popular o del Partido Nuevo Progresista, es que llegó el momento en que si quieren mantener su vigencia y no ser eliminados o consolidados por las políticas de austeridad de la Junta de Control Fiscal, tienen que comenzar a trabajar en algo que ya existe. Gelmari, los consorcios. Vamos a empezar a trabajar los consorcios multimunicipales. Hacemos entonces un trabajo de reducción de costos administrativos y pasamos las competencias a estos consorcios, como puede ser el recogido de basura, comprar brea a precios a escala, porque entonces puedes negociar porque estás comprando cantidad mayor porque son para varios municipios. Puedes también, recuerdo cuando hace muchos años, en el 2003, el otro alcalde de Caguas, Willy Miranda Marín, yo soy de Caguas, creó lo que se conoce como la Iniciativa Tecnológica Centro Oriental para tener ese consorcio que reagrupaba municipios tanto con alcaldes populares como con alcaldes nuevo progresistas para que pudieran hacer diferentes tareas consolidadas y de esta manera beneficiar a toda la región. De ahí es que sale, por ejemplo, el Centro de Ciencia y Tecnología CETRETEC, ahí es que sale también la Escuela Especializada en Ciencias Matemáticas y Tecnología, CIMATEC. Todo esto surge en virtud de la idea de crear consorcios municipales. Pero eso no afectaría el hecho de que ciertos municipios pues ya cuentan con unos fondos federales y presentan propuestas, ¿no? Para que poder recibir esos fondos. Claro, pero estamos en un escenario donde los fondos federales están en precario también. O sea, los fondos federales ya no van a llegar a la misma velocidad y cantidad que llegaban. Pero no se aumentaría entonces la cantidad que tenga que pedir un municipio que tenga un consorcio con otro municipio para poder darle dinero. Fíjate, no necesariamente, porque no es para, no necesariamente es para distribuir dinero entre los municipios, sino para asignarle tareas a ese consorcio. Y te voy a comentar algo interesante que tiene sentido lo que estás mencionando. Un tema que ocurrió con los fondos CDBG era que no podían transferirse directamente a los municipios porque para poder transferirlo directamente tenían que ser entidades que administraran, si mal no recuerdo, para más de 250,000 personas. O sea, ahí te quedaban 2 municipios, San Juan y quizás Bayamón. Y en ese sentido, si tú tienes un consorcio, que por ejemplo el consorcio tiene como actividad embrear todas las carreteras de 15 municipios, pues entonces el consorcio es el que puede hacer la solicitud de fondos federales y con esos fondos federales hacer negociación y economías a escala. ¿Será un mecanismo de concienciación, de educación hacia los ejecutivos y legisladores municipales? ¿Por qué? Porque en lugar de consolidar municipios, lo que estás consolidando son las tareas. Y de esa manera, alcaldes y alcaldesas que hacen una buena labor, pero quizás no tienen tantos recursos, delegan en ese consorcio tareas físicas y entonces ellos pueden hacer el ejercicio de la representación ciudadana. ¿No representaría un gasto adicional para los municipios que deseen consolidarse? No, pero bajo ese mecanismo, ¿no? No, porque estás transfiriendo los gastos al consorcio también, según también una parte de tus ingresos va para el consorcio, los gastos que tú tienes en tu municipio principal los estás pasando para allá, pero es el único mecanismo existente, se pueden crear nuevos, existente que le permitiría a los municipios mantener sus funciones sin tener que ser fusionados o consolidados con otros municipios.
Bueno, uno de los llamados de la Junta de Supervisión Fiscal a los municipios fue el hecho de que ese dinerito que van a estar recibiendo, aproximadamente 24.7 millones de dólares, no pueden usarse para bonos, para fiestas patronales, Ni para para bebés, gastos, claro. nada de eso, sino para servicios esenciales como la seguridad, la nómina, el manejo del recogido de la basura, ¿verdad? Claro. En ese particular, ¿cómo lo ves? No, volvemos. Ideológicamente soy municipalista. En la práctica estoy consciente de que muchos alcaldes aprovechan todo dinero disponible para actividades de gasto político, todos los que tú mencionaste ahora, fiestas patronales, bonos para los empleados Baile, botella y municipales. baraja, como Baile, bien se lo botella y baraja, conoce. como se decía en la historia de Puerto Rico, en lugar de utilizarlo para lo que se tiene que utilizar. Así que de nuevo, insisto, estoy claro que mi posición ideológica genera un sesgo a favor del municipalismo, pero también estoy claro que en la práctica ciertamente lo que es la chequera, lo que es el dinero que se da a los municipios tiene que tener muchos controles porque aunque tenemos muchos alcaldes y alcaldesas que son muy virtuosos, también tenemos nuestros alcaldes y nuestras alcaldesas que no necesariamente son tan virtuosos. Así que muy bien que el dinero vaya pignorado para gastos en específico. Y que sea la Oficina de Gerencia y Presupuesto quien esté ejecutando el mecanismo de A favor, fiscalización. claro que sí. Bueno, de otra parte, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, exigió la disolución de la Junta de Supervisión Fiscal, presentó una medida legislativa. La gobernadora Jennifer González Colón se hizo eco también de esta solicitud de, mira, logramos este hito histórico, logramos un presupuesto consolidado, balanceado, ahora lo que queremos es que ustedes se vayan y vamos a trabajar para ello. ¿Realmente Puerto Rico va a poder ver ese resultado? Aquí hay varias cosas que se están moviendo que son importantes. Número uno, la ley promesa dice que son 4 presupuestos balanceados y que se esté pagando el servicio de la deuda. Eso ya viene ocurriendo, pero la administración actual atribuye que este es el primero. No hay ningún problema. Quiere decir entonces que esta administración tiene 3 turnos más al bate para intentar hacer los 4 corridos y lograr entonces cumplir con las expectativas de la ley promesa, que es que la Junta se vaya. Importante que se den estas expresiones también del Senado y de la Cámara, porque es un mecanismo de decir, estás aquí por una situación de quiebra de hace 10 años. Todavía la Junta no ha terminado el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso no aparece en la ley promesa como requisito para que se disuelvan y se vayan. Lo que hablan son de los 4 presupuestos balanceados con un servicio de deuda y acceso a los mercados internacionales. Por lo tanto, es importante que las instituciones de Puerto Rico, aunque ciertamente esta medida sea más Gelmari simbólica que otra cosa, es importante que las instituciones en Puerto Rico, tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo, pero también otras instancias, Universidad de Puerto Rico, Autoridad de Energía Eléctrica, empiecen a expresarse cónsonos en que la Junta no puede estar en Puerto Rico para siempre. ¿Pero qué impacto tendría la disolución de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico? En este momento, básicamente es ya terminar con el proceso de quiebra. Recordemos que la Junta de Control Fiscal no es una entidad que se creó de manera permanente para supervisar al gobierno de Puerto Rico en términos de lo que es presupuesto y finanzas. La Junta de Control Fiscal se creó como mecanismo de la ley promesa para dirigir los procesos de quiebra. Ya la quiebra de Cofina está cerrada. La quiebra del plan de Puerto Rico a través del plan de ajuste de deuda del 2022 está cerrado, que desde la Autoridad de Energía Eléctrica ese se vislumbra que va a ser un poco más complicada. No se ve que el final esté muy cerca en esa negociación. Por lo tanto, me parece completamente normal que las instituciones constitucionales en Puerto Rico, tanto Cámara, Senado, el Ejecutivo, el Tribunal, aunque el Tribunal no puede expresarse motu propio porque tiene que llegar primero el principio de caso controversia, pero me parece importante de que, y veo positivo, de que aprueben una medida como esta en la que expresen, estamos trabajando con lo que dice la ley promesa para que finalmente la Junta se vaya de Puerto Rico y terminemos con el proceso de quiebra. Bueno, y en cuanto a la deuda pública que enfrenta Puerto Rico, así como ese rescate financiero para los ayuntamientos, ¿qué implicaciones económicas a largo plazo podemos ver acerca de estas decisiones que se están tomando ahora? Mira, por lo menos en términos de la deuda pública, yo participé, tengo que ser transparente y honesto intelectualmente, yo participé de todo el proceso de plan de ajuste de deuda como director de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. Y una vez se aprobó el plan de ajuste de deuda, lo que nosotros estamos pagando son 600, tengo que buscar en el presupuesto que se aprobó. Un aproximado, ahora, ¿cuánto sería? un poco menos de $700 millones, cuando antes el pago que decían los estados auditados
hablaba de que en algún momento dado para 2015-2016 íbamos a tener vencimientos de $4,000 millones. O sea que el plan de ajuste de deuda lo que logró fue que se quedara fijo el pago que vamos a estar pagando por los próximos años, y en la medida que aumenten los ingresos del gobierno de Puerto Rico, el peso de la deuda sobre el presupuesto va a ser menor. Ahora, ¿cuál es el que a mí de verdad me preocupa en este momento? El de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque no hay ningún escenario final para el plan de ajuste de deuda de la autoridad que no conlleve un aumento en la factura de luz. Te lo van a disfrazar, te van a decir montones de cosas con respecto a eso, pero al final va a ser un aumento en la factura de luz. Hay abogados que han sostenido que eso era deuda no asegurada, pero el Tribunal Apelativo en Boston dice que son acreedores asegurados. No quieren aceptar, perdón, no quieren aceptar un recorte de $8,000 millones en bonos a $2,500 en bono, y al parecer se están moviendo mucho para pedir la desestimación de la quiebra y moverse entonces por la vía ordinaria. Al ver todas estas personas que se van de la Autoridad de Energía Eléctrica, del servicio eléctrico, y se mueven a lo que es la energía renovable con las placas solares, básicamente son pocos los consumidores del servicio de energía eléctrica. Ese es el problema, Mari, el peso que va a caer sobre los que se queden conectados porque vivimos en walk-ups, vivimos en edificios, va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ponerle un impuesto a las placas solares, vamos a ponerle el famoso impuesto al sol, para que entonces, aunque estemos desconectados, pues tengamos que como quiera aportar esa deuda. O sea, ellos van a buscar mecanismos para asegurar que lo que sea de base amplia, quienes tengamos que pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El problema grande es, y ya han salido en los medios en estos días, Puerto Rico es lo que se conoce en economía como un mercado laboral abierto. Y el problema que estamos teniendo es que en la medida que los costos de vida sigan aumentando, que la factura de luz siga aumentando. De hecho, sabes que la factura de luz es una de las 3 razones principales para las quiebras de negocios en Puerto Rico. Y llevamos ya 24 meses ininterrumpidos. Bueno, la gobernadora ya dijo que va a salir de Luma. Vamos a ver si eso resuelve el tema de los costos, porque aquí el problema que estamos planteando es que el aumento sería por virtud de la deuda pública, que no tendría nada que ver con el operador. Y de nuevo, no me malinterpretes, yo estoy a favor de la salida de Luma, pero lo que estoy planteando es que más allá de Luma genera la autoridad, aquí lo que estamos planteando es una deuda que no, como economista, el Mari, yo no te puedo calcular cuál va a ser el peso de el pago de esa deuda sobre los consumidores, porque no tenemos idea si va a haber recorte, si va a haber un recorte drástico. O sea, como esto no sabemos ni siquiera si se va a litigar bajo la ley promesa o si se va a ir por la vía ordinaria, no tenemos idea cómo va a concluir. Así que eso nos lleva a la incertidumbre, y eso entonces lo que está provocando es que mucha gente, como tú bien mencionas, prefiera moverse a placas solares, prefiera moverse a baterías, prefiera moverse al net metering, y vamos a ver entonces al final quién va a terminar pagando la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, otro de los asuntos que surge esta semana, que tenemos pendiente, ¿no?, es el hecho de que la gobernadora criticó enérgicamente al negociado de energía por esa vía, diciendo que como básicamente no han cumplido bien con su trabajo. Así que representaría también un tipo de, entre comillas, disolución en términos económicos para Puerto Rico de un organismo que se encarga de evaluar, ¿verdad?, si se impone o no un aumento o se resta un aumento en la tarifa de la luz. Mira, historia de Puerto Rico en 15 segundos. La Autoridad de Energía Eléctrica era un monopolio público que quebró. El argumento de algunos políticos durante la administración de Ricardo Rosselló, entiéndase el ex senador Larry Selhammer, que era del Partido Nuevo Progresista, el ex senador Eduardo Batia, que era del Partido Popular Democrático, entendían que lo que había que hacer era buscar privatizar o que haya un operador privado del tema energético, pero para que eso ocurra tiene que haber un regulador, como pasa en muchas partes del mundo donde el sistema eléctrico está privatizado. Ese regulador es el negociado de energía. Ese negociado se aprueba con legislación bipartita durante la era de Ricardo Rosselló y pasa a ser ley, ¿no? Y se ejecuta. Pero hace falta que se mantenga el negociado de energía. A eso vamos. ¿Cuál fue el gran problema? Ahí el problema grande que yo veo, y voy a ser un poco informal, pero es para que todo el público lo entienda, eso es lo que yo llamo el reguero institucional. Nos quedamos con el negociado.
nos quedamos con la Autoridad de Energía Eléctrica. Existe y todavía tiene empleados y todo como Autoridad de Energía Eléctrica. Le dimos la generación a New Fortress, a Genera PR. Le dimos la distribución y transmisión a Luma. Existe la alianza, la Comisión de las Alianzas Público-Privadas, la administración de las alianzas público-privadas, y a esa persona que está ahí ahora, el ingeniero Josué Colón, ahora también es el SAR de Energía. Y para colmo, tienes todo el grupo de bonistas que está presionando porque quieren recibir su pago de la Autoridad de Energía Eléctrica. Viene la pregunta, conectando lo que me acabas de preguntar con lo anterior para ser bien puntual. Si los bonistas logran desestimar la demanda e irse por la vía ordinaria, ¿quién responde? ¿La autoridad? ¿El negociado? ¿Genera? Tenemos una súper sombrilla. Viene una situación más grave. Los bonistas van a ir al Tribunal de San Juan a pedir el síndico. ¿Sobre quién va ese síndico? ¿Le aplica las alianzas a los contratos de alianza público-privada como Luma y Genera? O sea, es una situación extremadamente compleja que lo que quiero, para ser bien puntual en las respuestas, Helmari, pienso que si tú disuelves el negociado de energía, te vas a ahorrar $2 o $3 del presupuesto. Pero la situación está tan amarrada y tan complicada que eliminar el negociado de energía por sí solo no te resuelve el problema. Tienes que ser mucho, o sea, vamos a volver a la Autoridad de Energía Eléctrica. A largo plazo va a haber consecuencias. Sí, porque entonces... económicas. Si la propuesta es deja Luma y deja Genera, quita el negociado y vamos a darle los poderes del negociado a la Autoridad de Energía Eléctrica que todavía existe, pudiéramos estudiarlo. Pudiéramos decir, pues vamos a estudiarlo para ver si eso es lo mejor o no. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos es un exceso de burocracia, un exceso de entidades y, de nuevo, aunque le digamos al negociado, ya tú no vas a existir más, pues entonces viene la gran pregunta, ¿quién va a regular el precio de la energía? Insisto, hay otras propuestas, pero la derogación del negociado por sí mismo no nos va a resolver ni el problema de costo, ni el problema energético, ni el problema burocrático, porque es mucho más pesado que una sola institución. Bueno, de otro lado, en otras noticias económicas también que suscitan esta semana está lo del Senado de Puerto Rico, que aprobó extender el decreto contributivo a inversionistas hasta el 2055. Hablamos de los altos rangos que se manejan y se benefician bajo la Ley 60. En Arroz y Habichuelas, ¿nos pudiese explicar de lo que se trata esta medida? Bien sencillo. Todos los países del mundo tienen incentivos para el desarrollo económico. En Puerto Rico existen incentivos para la agricultura, para la cultura, para el cine, para todo. Pero en el año 2012, Helmari, se crearon la Ley 20 del 2012 y la Ley 22 del 2012. Son dos leyes distintas. La Ley 20 es para empresas que exportan servicios y se pueden acoger empresas con dueños puertorriqueños o empresas con dueños de Estados Unidos o de donde quiera que vengan. ¿Qué significa eso? Que los beneficios de la Ley 20 los puede disfrutar cualquier empresa que opere en Puerto Rico y exporte servicios hacia el exterior. Pero en cuanto a la Ley 22. Yo estoy a favor de eso. Yo siempre he estado a favor de la Ley 20. La Ley 22 es la más problemática. Y estoy en contra de la Ley 22 desde el día 1. La Ley 22 es para atraer inversionistas a Puerto Rico. Que se vuelvan residentes. Que se vuelvan residentes. El requisito de residencia son 180 días, pero la fiscalización de lo que tienen que hacer por ese beneficio contributivo en Puerto Rico nunca fue efectivo y nunca estuvo muy definido. Te doy un ejemplo concreto. Brock Pierce, ahora sí, él se acoge a todos los beneficios, termina corriendo en una primaria demócrata en el estado de Vermont. O sea, esta persona es residente en Puerto Rico, recibe los beneficios de Puerto Rico, pero está corriendo para senador fuera de la... O sea, son unas situaciones que están creando distorsiones en el mercado de vivienda, están creando una categoría contributiva distinta a la tuya y la mía. Tú y yo tenemos que pagar 25, 33%. Pero ¿cuáles son las justificaciones que se han presentado para entonces brindar esta extensión a los que están ellos tienen bajo la Ley 22? Ellos tienen su grupo de interés. Lo que ocurre es que entonces en el año 2019 se crea la Ley 60-2019, que es el Código de Incentivos Contributivos de Puerto Rico, que ahí las mezclan todas. Pusieron la Ley 20, la Ley 22, los de agricultura. Todas las especiales. Todos los incentivos están en ese código, pero no fue que se crearon nuevos, simplemente se organizaron bajo un solo código. Entonces, ¿qué pasa? Esa Ley 60 tiene cosas buenas y están creando empleo y se está atrayendo inversión. El problema es... ¿Incluyendo la tasa preferencial de 4%? A eso vamos. El problema es
que dentro de la ley 60 tienes un capítulo que entiendo yo que hay que eliminar, que es el capítulo que heredó los beneficios de la ley 22. Ya no se están entregando decretos a estos inversionistas por la ley 22, se están entregando por la ley 60. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Oye, vamos a derogar los beneficios de la ley 22, aunque esa ley ya está cerrada. Vamos a derogar la herencia de los beneficios de la ley 22 en la ley 60 y no los extiendas. ¿Por qué? Porque estás creando dos categorías contributivas. Una para millonarios que vienen de afuera y otra para ti y para mí, que hacemos nuestro proyecto material de vida en Puerto Rico y pagamos entre 25 y 33% de acuerdo a nuestra posición en la escala salarial. Y en ese sentido, pues me parece que extender hasta el 2055 unos incentivos que promueven exportación, tecnología, transferencia tecnológica, intercambio globales, eso es positivo. Pero para seguir trayendo individuos que han venido a Puerto Rico y hemos visto que han creado noticias porque hasta han matado perros en campos de golf. Pero no han beneficiado económicamente al país. Mira, el brindar estos no, y te lo voy a comentar. Códigos de incentivos. Hay un estudio y todo, creo que lo preparó Avexus en el 2022 o 2023. Obviamente mezclaron las leyes porque saben que la ley 22 no genera nada, es la ley 20. Pero cuando uno busca el porcentaje de las personas que se acogen a los beneficios de la ley 22 hoy en la ley 60, solamente el 33% estaban aportando al país a través de incentivos en agricultura, en exportaciones o en manufactura. El otro 66% se están beneficiando de no pagar impuestos en Puerto Rico, a pesar de estar en territorio estadounidense, y no se fiscaliza si estas personas realmente están residiendo en Puerto Rico. ¿Qué es lo que están haciendo? Comprando propiedades. Entonces compran estas propiedades, suben los precios, especulan con el valor de las propiedades y de repente nos están creando todo un caos en el mercado de real estate, tanto por el lado del alquiler como por el lado de la compraventa. Resultado, jóvenes profesionales, familias trabajadoras están realizando sus proyectos materiales de vida en Florida, en Texas. ¿Por qué? Porque allá no hay contribuciones sobre ingresos, pero en Puerto Rico la inexistencia de contribuciones sobre ingresos no es para nosotros, es para los que vienen de afuera. ¿Qué repercusiones entonces traería el mantener una ley de incentivos en Puerto Rico para los que se benefician, ya sea bajo la ley 22 como la ley 60? De nuevo, la ley 60, hay un montón de cosas positivas ahí. El tema de los de ley 22 es a qué vienen a Puerto Rico. A seguir comprando propiedades, a seguir haciendo desarrollos aparte del resto de la comunidad. Y de nuevo, lo que están provocando es una escasez de vivienda, tanto por la vía del alquiler como la compraventa. Y si buscamos los medios de comunicación de esta semana, ya el proceso migratorio de Puerto Rico hacia el exterior comenzó otra vez y se está acelerando. Algo que tiene esta medida legislativa es que el nuevo requisito que les implementa es que los solicitantes no pueden haber residido en la isla al menos 6 años antes de pedir el decreto. Eso siempre ha estado ahí, eso siempre ha estado desde el origen. O sea, son personas que no podían, y ese es el problema, ¿no? Puedes decir, pero puertorriqueños que estaban afuera que están regresando. De nuevo, quizás, pero ¿cuántas personas, cuántos puertorriqueños están regresando a Puerto Rico por esa vía versus cuántas personas son gente del exterior que quieren aprovechar, no pagar impuestos federales y venir a Puerto Rico para evadir esos impuestos? Bueno, eso se tiene que contestar. Y en otras informaciones también tenemos la residencia de conciertos del exponente urbano Bad Bunny, así que el impacto a entender que tenemos económicamente en Puerto Rico. Mira, el Fondo Monetario Internacional pronostica que Puerto Rico en el 2025 se va a contraer un negativo 0.8%. Mi expectativa es que lo único que va a evitar que ese pronóstico se cumpla es el éxito de esta residencia. Estamos hablando de que ya probablemente el impacto son estamos hablando ya de cientos de millones de dólares, probablemente más de 200 millones de dólares. Eso tiene impacto en el empleo, eso tiene impacto en el IVU, eso tiene impacto en la actividad económica. Mi preocupación es que se limite solamente al área metropolitana. Para que no ocurra, pues que ocurra en el área metropolitana. Pero habrá que buscar los mecanismos futuros para ver si estas residencias son exitosas. Mi expectativa es que sí, yo soy fanático de Bad Bunny, que van a ser exitosas, puedan entonces promoverse a lo largo y ancho de nuestra geografía. Pero estamos hablando de impacto económico muy fuerte. Se han vendido taquillas no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Boletos que se hayan comprado a nivel internacional, Gelmari, son exportaciones. Por eso es importante que se ha mencionado que si Bad Bunny tiene un decreto, Bad Bunny tiene decretos de ley 20, tiene decretos para desarrollo cultural. Él no puede tener decretos de ley 22 porque él es puertorriqueño.
Ok, pero entonces en términos más abundando sobre el tema, ¿cuál es el impacto económico de la residencia de Bad Bunny en términos turísticos, en oportunidades de empleo, en gastronomía? Casi todo lo que podemos conversar hasta el momento es que ya entre lo que son las ventas, separación, el montaje, todo eso, estamos hablando ya más de $200 millones. Pensemos que el presupuesto de Puerto Rico son $13,000 millones, o sea, $200 millones solamente en temas de entretenimiento es espectacular. Va a venir mucha gente de afuera, así que hoteles y Airbnb van a estar llenos. Los restaurantes en Puerto Rico hay una gastronomía espectacular, van a tener que competir, pero también se van a llenar. Y la otra parte entonces importante en todo este proceso es que va a ser un éxito rotundo, insisto, un impacto de $200 millones nos va a generar empleo en toda el área de servicio, incluso transportación, Uber, no sé si taxi, presumo que también. En el área metropolitana no hay ninguna guagua ni tren que te lleve, bueno, hay una guagua, nunca la he visto, pero hay una guagua, pero no hay un tren que te lleve al aeropuerto, así que el Uber del aeropuerto hacia Torrey, eso va a estar bien concurrido durante ese proceso. Y la parte más importante es, por favor, solicitar al gobierno de Puerto Rico que sean muy enfáticos con Luma y con Genera. No se puede ir la luz durante la residencia. Imagínense. Porque, de nuevo, esto es lo que se conoce, Mari, como portavocía de los pasillos. O sea, este evento, si es un éxito, no hay que volverlo a promover. Tan pronto se vuelva a anunciar para el año que viene, los que estuvieron van a querer volver y van a correr la voz. Y eso van a querer volver también. Así que este es ese tipo de actividad única, que si la experiencia de los que vienen de afuera es una experiencia positiva, vamos a seguir teniendo unos residenciales por los próximos años. Si se nos va la luz en estos meses, va a ser más problemático. Bueno, usted dice que es un fan de Bad Bunny. Así que con una parte de una lírica, debo decir, de la canción de Bad Bunny, ¿cómo puede catalogar lo que significaría estos conciertos en la isla? Por la mañana café, por la noche vino tinto. No, esto va a ser un éxito y me gustan muchas de las viejas escuelas de Bad Bunny, esas no las puedo citar aquí. No sé, pero es un podcast, no es radio, por si acaso. No, pero como quiera, no, tengo que mantener los estándares. ¿Cuántos chavitos entonces entiende que trae en incremento de ingresos para Puerto Rico? Mal estimados, pero aproximados. Sí, yo te diría que ya entre 200 a 300 millones de dólares, una cantidad adicional que siempre va a llegar por mecanismos internos, pero de nuevo va a ser hasta el momento, sin que haya comenzado, ya el proceso inicial ha sido un éxito, económicamente hablando. ¿Y la recomendación del gobierno de Puerto Rico es que no se vaya? Que no se vaya a la luz, por favor. Ahí está. Bueno, de esta manera concluimos lo que es News al Día con Gelmari Rivera en este episodio. Agradecido, economista, por haber estado con nosotros, Heriberto Martínez. Agradecido a ti por el espacio y siempre disponible para hablar de estos temas importantes. Muchísimas gracias. Y ya sé que tengo pendiente algo ahí de las cooperativas que usted representa para próximamente ver un plan, porque un pajarito me dijo que tienen una propuesta de como la GOBE está buscando sacar a Luma y traer un nuevo operador. Sé que las cooperativas están haciendo un plan por ahí, pues pero... Te voy a dar la primicia para que la tengas aquí en tu podcast. Bueno, pues desde las cooperativas viene un plan. Ya hemos grabado un par de videos, van a salir próximamente, no puedo darte muchos detalles, de cómo las cooperativas vamos a apoyar el restablecimiento de la eficiencia energética en Puerto Rico. Interesante, pero la puerta principal que tienen que tocar es la de la gobernadora. Siempre, y estamos disponibles a hablar de hecho, en la Asamblea Legislativa ya hemos tenido varios diálogos con diferentes representantes y nos gustaría también tenerlo con la gobernadora y de nuevo queremos que esto sea un proyecto transversal, un proyecto de país donde todos estemos incluidos y la gobernadora es parte importante también del tema. Bueno, pues los micrófonos están abiertos aquí en News al Día con Gelmari Rivera. Agradecido y nos veremos próximamente. Y usted recuerda que tiene una cita pendiente como todas las semanas a través de mi podcast News al Día con Gelmari Rivera, esta servidora. Muchísimas bendiciones, buen fin de semana y hasta la próxima.